Hola chicos del cuarto básico, soy la tía Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos hablando de diversos tipos de funciones que existen en el mundo de la música. Bien, en nuestra clase anterior nos dedicamos a hablar sobre los músicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se definen? ¿Cierto? Y los diversos tipos de músicos que existen. Bien, dentro de toda la música, obviamente no solo existen diversos tipos de músicos, sino que también tenemos diversas formas o funciones que se deben cumplir dentro de la música. Y te vas a dar cuenta que acá pasa algo curioso. La misma forma que se utiliza para dividir y ordenar a los músicos es la forma que utilizamos para ir definiendo las diversas funciones que se van generando dentro del mundo de la música. Bien, tenemos dos grandes formas de clasificar u ordenar la música. Bien, la primera es según los medios sonoros empleados o que se utilizan dentro de la música, y el número dos es según la función que se quiera cumplir. Bien, cuando yo estoy hablando sobre los medios sonoros empleados, principalmente me estoy refiriendo a instrumentos musicales, ¿sí? Entonces, en esta primera división o clasificación nos vamos a referir netamente a instrumentos musicales. Bien. Luego en la segunda ya no nos vamos a referir a instrumentos musicales, nos vamos a referir a estilos. Bien, si se dan cuenta, vamos como desde algo más específico, como lo son los instrumentos, hacia algo un poco más amplio, que vendrían siendo los estilos. Bien, entonces partimos con nuestra primera clasificación, que es según los medios sonoros empleados, o quizás dicho de otra forma, según los instrumentos musicales que vayamos a usar. Bien, entonces aquí nos van a aparecer tres tipos de funciones musicales. La primera es la música instrumental. Bien, recuerdan que en nuestra clase anterior a la de la evaluación hablamos que estaban los músicos instrumentistas. Entonces, frente a eso, también tenemos la música instrumental. Bien, este tipo de música es donde se utilizan exclusivamente instrumentos musicales, pero instrumentos musicales tangibles. O sea, aquí dejamos de lado la voz. La voz no es un instrumento musical tangible. Usted no se puede tocar la voz, ¿cierto? O sea, usted cuando habla no es que usted se pueda como agarrar la voz, ¿cierto? Entonces no es un instrumento tangible. Bien, es un instrumento sí, pero por el hecho de que no es tangible, o sea que usted no lo puede tocar, no lo puede manipular con sus manos, queda para otra clasificación. Bien, dentro de esta música instrumental tenemos varios tipos de músicos, que de hecho los hemos revisado en algunas clases, ¿cierto? La música de conjunto, ¿la recuerdas? Cuando mostramos estas grandes orquestas o estas bandas de rock o de pop o de música popular, ¿cierto? También tenemos a los solistas, ¿cierto? ¿Recuerdas que te conté en algún momento de que no solo necesito un grupo grande de gente para hacer música, sino también una sola persona podría interpretar una obra musical completa? Todos ellos entran acá, ¿cierto? Porque si te das cuenta, ¿qué es lo que tienen en común? En que todos, absolutamente todos, están utilizando instrumentos musicales de todo tipo. Sí, aquí creo que no interesa mucho el instrumento musical en específico que se va a utilizar. Lo que interesa es que se cumpla la función de que sea música instrumental. Bien, no puede tener voz, ya dijimos, ¿cierto? Porque la voz no es un instrumento tangible. Entonces, si usted está escuchando una obra y luego en algún momento empieza a utilizarse la voz, la canción u obra musical ya no es instrumental. Bien, de inmediato se le cambia su clasificación por el hecho de que llega ahí como protagonista la voz. Bien, ¿en dónde se ve mucho esto? Tal como les mencioné, en la música de conjunto, en los solistas, puede ser una banda de rock, una agrupación de jazz, una orquesta, ¿cierto? En todas esas partes ustedes pueden encontrar diversos tipos de instrumentos, diversas melodías en donde no se va a utilizar la voz, ¿cierto? El segundo tipo de los medios sonoros empleados
o de función musical que existen es la música vocal. Esta es bien simple. Es la que se dedica exclusivamente a la voz, ¿cierto? O sea, la voz aquí sí se toma como un instrumento principal. Bien, aquí ya no nos interesa que la voz no sea algo tangible o algo que usted no lo pueda manipular. Acá lo que nos interesa es que la voz se puede utilizar como un instrumento principal. O sea que la voz es capaz de llevar una melodía en todo momento sin la necesidad de utilizar más instrumentos. Bien, aquí hay varios formatos que se usan en la música vocal. Bien, tenemos por ejemplo los coros, las agrupaciones corales, que son este gran grupo de personas que cantan todas juntas al mismo tiempo. ¿Sí? También existen los solistas, pero solo que acá pasan a ser cantantes, ¿cierto? ¿Pueden ser acompañados por instrumentos? Sí, se puede. O sea que yo esté cantando y tenga un guitarrista al lado mío que me esté acompañando con quizás con una melodía de fondo, ¿cierto? Sí, eso se puede utilizar. Pero también puede que yo no quiera tener ningún músico al lado y quiero utilizar solo mi voz. Y esos son recursos que se llama cantar a capela. Bien, o sea, solo se escucha la voz. Eso es bastante interesante porque uno logra apreciar bastantes detalles que se van generando dentro de lo que es el uso de la voz. Bien, y por último nos vamos a nuestra tercera división dentro de los medios sonoros empleados, que es la música vocal instrumental. Tal como les dije en la clase anterior, como los músicos vocales instrumentales, aquí tenemos la música vocal instrumental, y lo que dijimos es que era algo mixto, ¿cierto? O sea, música en donde se ocupan tanto instrumentos tangibles como la voz al mismo tiempo. Esta música se da principalmente en lo que es la música popular. Bien, luego tenemos el número 2, que es según la función o según los estilos musicales, dicho de una forma más simple. Bien, aquí la división no es tan grande, es una división bastante más acotada. ¿Sí? Tenemos dos tipos o dos divisiones según la función que cumple la música. La primera es la música religiosa. Bien, la música religiosa es todo lo que está ligado a todo tipo de creencias religiosas, sean católicas, cristianas, testigos de Jehová, lo que sea. Toda música que esté ligada a alguna de esas religiosidades pasa a ser música religiosa. O sea, es música que se realiza con un fin muy específico, que en este caso sería para adorar o alabar a los que sean esos seres o personajes en los que estas personas tanto creen, ¿cierto? Ahora, frente a eso, tuvo que nacer una respuesta, ¿cierto? Porque no toda la música puede ser religiosa. Entonces, frente a eso viene la música profana, ¿ya? La música profana es todos los estilos musicales que existen, ¿bien? Menos la música religiosa, ¿bien? No sé, por ejemplo, la ópera, el jazz, el rock, el pop, el reggaetón, la electrónica, el trap, hasta la música de la Edad Media la podríamos meter como música profana. Bien, mientras no se hable de religiosidad, de si no esté dedicado como una religiosidad en específica, pasa a ser música profana. O sea, nosotros en la actualidad, o la sociedad en la actualidad, lo que más escucha suele ser ese tipo de música. Es una música un poco más cercana, ya que tiene estructuras más simples. Sí, la música religiosa suele tener estructuras más complejas, y quizás eso un poco hace que sea más complejo de entender para una persona común y corriente, ¿cierto? Que quizás no está acostumbrado a ese nivel de lenguaje musical. Bien, si se pueden dar cuenta, esta división es la misma que realizamos hace 2 clases atrás con los músicos. O sea, los músicos nacen desde esta clasificación. Desde este tipo de ordenamiento, yo voy sacando los diversos tipos de músicos, formas musicales o funciones que existen dentro del mundo de la música. Bien, en música siempre hay ciertos patrones que se van repitiendo. Acá tienen un claro ejemplo. Yo sé que cuando vean esta clase de inmediato se van a acordar. Ah, sí, verdad que la tía no habló de la música conjunta, de los solistas, de los tipos de músicos, ¿cierto? Todo eso se resume en esto. Bien, si lo pudiéramos resumir de una buena manera, sería en esto. ¿Sí? Una clasificación bastante general en relación a lo que son uso de instrumentos musicales y uso de estilos. Quizás esa es la forma más general y más simple de poder resumir a grandes rasgos lo que es el mundo de la música, ¿cierto? Así que chiquillos, con esto la profesora da una conclusión a todo lo que son estas diversas
formas de expresar música, tanto desde la música de conjunto, que fue lo primero que vimos relacionado a esto, hasta llegar definitivamente a lo que son las funciones musicales, que es lo que vimos en la clase de hoy. ¿Existen más clasificaciones? Sí, hay muchas, pero quedémonos con las que hemos visto en estas 3 últimas clases, porque es la forma más general y simple de que ustedes puedan entender cómo se va dividiendo la música y cómo, entre todas estas funciones, las logramos hacer funcionar juntas de la mejor forma posible. Así que con todo eso dicho, chiquillos, por supuesto que en nuestras próximas clases seguiremos ahondando aún más dentro de estas funciones o clasificaciones existentes en el mundo de la música y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. ¡Chao!